Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo, nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política, De lo público y de lo íntimo. con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? Es una realidad. En el mundo, únicamente 3 de cada 10 personas dedicadas a la ciencia son mujeres. Sin embargo, con inspiración, trabajo en equipo y apertura de oportunidades, es posible cambiar realidades. En cualquier lugar del mundo, una estudiante imagina que puede rescatar a la especie humana de una feroz pandemia a la velocidad de la luz. Esa entelequia puede materializarse incluso si esa jovencita es hija de un médico migrante turco llegado desde Estambul hasta Alemania. La inspiración vino de mi padre entregado a sus pacientes. Las oportunidades de investigación para mujeres en Alemania me llevaron a ser la pionera en la inmunoterapia contra el cáncer. En los últimos años he trabajado hombro con mi esposo Urs Sahin, con quien desarrollé la primera vacuna mundialmente aceptada contra el SARS-CoV-2. Soy Özlem Türeci, cofundadora del laboratorio BioNTech, que a través del proyecto A la velocidad de la luz logró dar esperanza a la humanidad. Soy una de las 3 mujeres dedicadas a la ciencia en tiempos de pandemia. En la cuenta de los días, en lo que va del siglo XXI, la presencia femenina en la ciencia se ha potenciado, así como los reconocimientos a su trabajo. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para que la ciencia deje de lado su carácter androcéntrico. El tema de esta noche, participación de las mujeres en la ciencia, y damos la bienvenida a nuestra invitada. Lucía Sixia, ¿podrías presentarte para nuestras audiencias? Sí, claro. Bueno, en primer lugar, gracias Leticia por la invitación. Es un placer estar acá. Trabajo como investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG, de la UNAM, en el área 5, que es el área de género en la ciencia, la tecnología y la innovación, y me especializo en salud mental con perspectiva de género y la interpretación de las diferencias biológicas
historizando también el discurso científico acerca de la diferencia sexual. Esas serían como mis áreas de trabajo fundamentales. Pues seas bienvenida a Las Mujeres Contamos. Muy buenas noches, Lucía. Buenas noches. Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas, y en época de pandemia, detrás de las pantallas todo el equipo de Las Mujeres Contamos, encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Tejamos juntas y juntos la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Gabriela Sosa Martínez y Marlene Reyes, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con nuestra invitada, la doctora Lucía Sixia, investigadora del CIEG, Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, en el área de género en la ciencia, la tecnología y la innovación. El tema de este martes, participación de las mujeres en la ciencia. Lucía, las mujeres de muchas generaciones fuimos formadas en las universidades bajo el postulado de que la ciencia es neutral, en el sentido de que su única finalidad consiste en la producción del conocimiento verdadero acerca del mundo. Los feminismos nos han enseñado que este postulado no es necesariamente cierto, y desde esta mirada se califica la ciencia como androcéntrica. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de una ciencia androcéntrica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, dijiste muchas cosas que son fundamentales, Leticia. Primero, en resaltar que hablamos de los feminismos y no de el feminismo. ¿Y por qué digo que este sí también es un punto fundamental que hay que resaltar? Porque dependiendo de cómo se caracterice la producción de conocimiento en términos androcéntricos, como vos bien dijiste, y ahora vamos a ir a ese tema, pero dependiendo de cómo se lo caracterice, de acuerdo desde qué feminismo, digamos, va a ser también la manera en la que se interprete que tendría que producirse conocimiento. Entonces, como hay diferentes perspectivas dentro de los feminismos, va a haber también diferentes interpretaciones. En primera instancia, resaltar que la producción de conocimiento o la ciencia siempre fue androcéntrica, en el sentido de siempre hecha por este sujeto androcéntrico, y es un sujeto que hay que destacar que no es solo varón, sino es un cisvarón, es decir, que se continúa identificando con el género que se le asignó al nacer. Es un cisvarón adulto, blanco, heterosexual, propietario, occidental. Entonces, si te fijas, las características que reúne este sujeto son características que la mayoría de las personas que habitamos el mundo no reunimos, todas en una, ¿no? Destacar esto implica visibilizar que la neutralidad que se desarrolla como un criterio necesario para hacer ciencia a partir de la modernidad es una idea desarrollada justo desde este sujeto. Entonces, esa neutralidad implica su punto de vista, el punto de vista androcéntrico. Y asociada a la neutralidad encontramos la idea de objetividad y de universalidad. Criterios que paradójicamente lo que hacen es borrar el punto de vista de este sujeto y dispersarlo en todas las personas que habitamos el mundo como si fuera el punto de vista de todos. Entonces, que la ciencia sea androcéntrica desde la modernidad, repito, porque estos criterios se desarrollan durante la modernidad. Antes había otras formas de entender la naturaleza, el mundo e incluso la diferencia entre cuerpos, ¿no? El discurso científico acerca de la diferencia sexual también ha cambiado.
Pero desde la modernidad entonces, estos criterios se desarrollan y cuando decimos que hoy la ciencia es androcéntrica es que seguimos permeados y permeades por una perspectiva y un punto de vista propia de este sujeto. Como caracterizamos este sujeto no solamente varón, sino blanco, hay que también resaltar que la producción de conocimiento implica procesos de racialización, ¿no? Clase, raza, etnia, y hablamos entonces de una situacionalidad desde el feminismo que yo describo geopolítica. ¿Y esto qué significa? Que cuando hablamos de sesgos de género, sesgos asociados a la orientación sexual, sesgos que implican procesos de racialización, hablamos de sesgos que no pueden disociarse como categorías sumatorias, no es el género primero y después los procesos de racialización, sino que ahí incorporamos un concepto que viene de los feminismos negros y es el de interseccionalidad. ¿Qué quiere decir? Que todas estas categorías que se reúnen dentro del sesgo androcéntrico son categorías indisociables y que forman un entramado complejo que hace identidad del sujeto androcéntrico. Y es una identidad que, de vuelta, implica una perspectiva y un punto de vista desde donde hacer ciencia y que importamos, de alguna manera, cuerpos e identidades que no somos la del sujeto androcéntrico. Entonces, un feminismo que interpreta la interseccionalidad para criticar la producción de conocimiento es un feminismo que no puede decir que primero es sexista la ciencia y después racista. Entonces, estamos hablando de una producción de conocimiento que implica una perspectiva androcéntrica del mundo y que dentro de los feminismos, de diversas maneras, se describen esos sesgos y el feminismo puntualmente al cual describo identifica que esos sesgos no pueden desandarse sin una lectura integral de cómo producimos conocimiento. Una lectura integral que no va a implicar la exclusión de lo femenino, sino también la exclusión de todo lo que no es blanco, de todo lo que no es heterosexual, de todo lo que no es cis, ni occidental, ni propietario. Eso más o menos para desplegar un poco toda la introducción que me hiciste, que me encantó, pero fue súper rica y compleja también. Lucía, entonces es correcto afirmar que a lo largo de la historia de la ciencia, de las ciencias, las mujeres han vivido o hemos vivido discriminación. De ser así, ¿cuáles son estas manifestaciones en cuanto a narrativas y actitudes se refiere que ha adoptado dicha discriminación? Bueno, tu pregunta está buenísima por muchos motivos, Leticia. Voy a destacar solo uno para no extenderme, y es el hecho de discriminación por género, ¿no? Vos hablaste de las mujeres sufrieron en la historia de discriminación, y es cierto. Ahora, las mujeres no la sufrieron de igual manera. Las mujeres blancas no la sufrieron de la misma manera que las mujeres negras. Y a esto iba un poco cuando antes hablaba de interseccionalidad. Si hablamos solo de las mujeres como un universal, como si hubiera un solo tipo de mujer, estamos adhiriendo una perspectiva que prioriza el género por sobre otros ejes de opresión, ¿no? Y eso es válido para ciertos feminismos, desde el cual yo trabajo, de alguna manera rompería con la discriminación hacia las mujeres, y lo que sí diría es discriminación hacia todas las personas que por uno o más motivos somos feminizadas. ¿Qué quiere decir esto? En primera instancia no digo femeninas, porque si no pareciera que hay una esencia femenina y obviamente critico esta idea de esencia. Cuando digo feminizadas es porque la perspectiva androcéntrica cubre o permea o interpreta de femeninos los cuerpos que no reúnen las características del sujeto androcéntrico que antes describimos. Entonces, esos cuerpos feminizados, los cuerpos que por uno o más motivos somos feminizados, valemos menos y somos subordinados en relación a los cuerpos que por uno o más motivos son habilitados para ser masculinizados. Y cuando digo cuerpos, y no hablo específicamente de mujeres, es porque estamos entendiendo que el género opera no solo de una manera estructural, directa y lineal. ¿Qué quiere decir esto? No solo en tanto encarnar identidades mujeres y varones, sino que también opera desde lo simbólico. Una serie de valores que, aunque no implican directamente el cuerpo, sí lo asociamos a ciertas prácticas masculinas y femeninas. Y esto es fundamental, porque más que nada en la producción de conocimiento científico funciona esta idea de lo simbólico, y para poner un ejemplo concreto vamos a volver a los criterios de objetividad, neutralidad y universalidad, porque son los que clásicamente asociamos a la razón, a la mente, a la abstracción, y características además que vinculamos con lo masculino. Y si bien eso masculino
durante el desarrollo de la modernidad estaba encarnado directamente en este sujeto androcéntrico, en un grupo de varones blancos, cis heterosexuales y adultos, con el desarrollo de técnicas y tecnologías, la estandarización de materiales, la globalización y, por supuesto, y fundamentalmente, la atención y los movimientos sociales que van a luchar porque ciertos cuerpos ocupen el espacio público, y acá nos tenemos que situar sobre todo en movimientos feministas, esta idea de acceso, de libre acceso o de mayor acceso a otros cuerpos, lo que va a hacer es que estas características masculinas directamente encarnadas en el sujeto androcéntrico en un comienzo, se dispersen en otros cuerpos que podemos acceder ahora, a partir del siglo XIX, al conocimiento, ¿no? Puntualmente tenemos el caso de las mujeres que acceden a la academia durante el siglo XIX, en torno a la segunda mitad del siglo XIX, y los estudios del doctorado recién a mediados del siglo XX. Pero en este acceso lo que tenemos es que ya las mujeres cis que acceden a la academia lo hacen reproduciendo esta lógica masculina de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que pensamos que para hacer buena ciencia tenemos que ser objetivas, neutrales y universales. Esta discriminación de mujeres que vos planteabas, en realidad es una discriminación a todo lo feminizado. ¿Por qué digo esto? Porque hoy otras personas que logran ingresar al ámbito académico profesional, como por ejemplo personas racializadas, que son una minoría, personas que no se identifican con justamente una identidad de género normativa, como somos las identidades cis, personas de la diversidad sexual, por ejemplo, estamos igual incorporando estos criterios para producir conocimiento. Y ahí es cuando te digo que el género es simbólico. Seguimos produciendo conocimiento desde lo masculino. Entonces, la discriminación de las mujeres, que en un momento fue física y que fue la exclusión directa y concreta, desde la omisión de mujeres que hicieron ciencia, porque hubo mujeres efectivamente que en la historia de la ciencia aportaron conocimientos fundamentales para las narrativas androcéntricas modernas. Entonces hubo omisión, efectivamente, y también hubo invisibilización, y también hubo prohibición para el acceso de las mujeres a la producción de conocimiento. Es cierto, es válido y es necesario visibilizarlo, pero también hay que destacar que hoy sigue habiendo discriminación, no en términos ya de la mujer, porque la mujer, obviando la clase social, ¿no? La mujer puede acceder a los ámbitos académicos profesionales. Obviamente tiene barreras estructurales todavía, es decir, se valora más siempre lo que viene de un varón que lo que viene de una mujer. Pero incluso cuando eso no sucede, en algunos casos, las mujeres seguimos produciendo desde lo masculino. Entonces, la discriminación también opera desde una autoexclusión. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy una mujer y estoy feminizada, mis características supuestamente femeninas son no solamente inválidas para producir conocimiento, sino que operan como un obstáculo para producir buen conocimiento. Este criterio que vos decías al comienzo de el verdadero conocimiento. Que el verdadero conocimiento no es más que una arbitrariedad impuesta por este sujeto androcéntrico durante la modernidad, porque no hay algo tal como lo verdadero, porque eso remitiría a una idea de objetividad también. Es necesario entender que las narrativas que discriminan a las mujeres continúan en una discriminación en términos simbólicos cuando se excluye lo femenino o lo feminizado. Y esto sin recaer en esencialismos, como si naciéramos con genes de lo masculino y genes de lo femenino. Por eso digo masculinización y feminización. Socializamos de una manera que aprendemos a masculinizarnos y feminizarnos. Y dentro de ese aprendizaje, lo que aprendemos como lo femenino es, de vuelta, un obstáculo para la producción de conocimiento. Y esa es una discriminación que opera desde nuestra propia subjetividad. Lucía, hablando de la ciencia como discriminación de lo feminizado, ¿cómo tendríamos entonces que trabajar o pensar la ciencia para introducir la categoría de equidad de género en la misma? En primera instancia, yo destaco que equidad o igualdad de género está en un plano político. ¿Qué quiere decir? Que se opone al de desigualdad de género. Entonces, lo que estamos diciendo cuando decimos igualdad de género es igualdad de oportunidades, igualdad de acceso. Y digo esto porque no es un antónimo la igualdad, no es un antónimo de la diferencia, porque el concepto de diferencia está en el plano ontológico del ser. Entonces, obviamente que la igualdad de género exige el respeto a las diferencias. Primero porque no todas las mujeres somos iguales, entonces una mujer, de vuelta, no es un sujeto universal. Y la pluralidad de mujeres no implican puntos de vista esenciales desde la mujer. Entonces, la igualdad de género implica la diversidad y las diferencias dentro de las personas que nos identificamos mujeres.
Diferencias que están atravesadas por nuestra identidad de género, si somos cis, si somos trans, por nuestra orientación sexual, si nos identificamos heterosexuales, pansexuales, bisexuales, lesbianas, y sin duda por los procesos de racialización y por la clase social. En este sentido, cuando decimos equidad o igualdad de género, por lo menos desde el feminismo que yo describo nuevamente, estamos hablando respecto a las diferencias al mismo tiempo, que no son antónimos, no son excluyentes, eso es importante subrayarlo. En segunda instancia, lo fundamental para romper con una lógica masculina o masculinocéntrica desde la cual producimos conocimiento es empezar a cuestionarnos en nuestra propia práctica, en nuestra propia producción de conocimiento, las nociones de objetividad y de universalidad. Cuando hablamos de universalidad, hablamos del punto de vista más particular del mundo y es el de este sujeto, el sujeto androcéntrico, que de hecho en el sur global tenemos que empezar a cuestionarlo. ¿Y cómo lo cuestionamos? Bueno, cuestionándonos qué queremos investigar, por qué y para qué lo queremos investigar. Y esto va a implicar la selección de problemas. El problema siempre es un problema cuando es problema para alguien. ¿Y ese alguien quién es? ¿Por qué problematizamos cosas en diferentes momentos históricos? No tenemos una naturaleza espontánea para que el problema no surja como tal, sino que hay procesos sociopolíticos que hacen que determinados conceptos, hechos o visiones del mundo se interpreten como problemas, y en esta problematización lo que hacemos es generar métodos o metodologías que implican preguntas de investigación, y después vamos a tener sobre eso selecciones explicativas. Entonces también nos tenemos que preguntar qué explicaciones seleccionamos y por qué. Todo esto nos lleva a plantearnos que hay una situacionalidad geopolítica donde la producción de conocimiento androcéntrica no solamente es el punto de vista de vuelta masculino, sino del varón blanco cis androcéntrico, o sea, androcéntrico es este varón, y desde el sur global tenemos que cuestionarnos también los varones que hacen ciencia, para quiénes hacen ciencia, qué investigan, y eso es un criterio que rompe con la universalidad. Entonces no solamente atañe a lo feminizado, sino incluso a los varones heterosexuales que dentro del sur global producen mucho más de conocimientos basados en técnicas y tecnologías que luego importan de importación, ¿no?, al norte global. Entonces tenemos que empezar a pensarnos en términos de comunidad y de multilocalidad. La mejor manera de lograr la igualdad de género en el sentido de respeto a las diferencias de todas las identidades es romper con esta idea de universalidad y plantearnos de una manera comunitaria, ¿no?, multilocal, cómo producimos conocimiento, para qué y para quiénes, y al mismo tiempo deshacer este criterio de objetividad que lo que hace es nublar o enmascarar el punto de vista del sujeto androcéntrico. Y en vez de hablar de objetividad, tenemos que hablar de consensos intersubjetivos, personas que nos ponemos de acuerdo en una determinada comunidad para acceder a un conocimiento útil o válido para mejorar la calidad de vida de esa comunidad. Y eso es, entre comillas, mucho más objetivo y mucho más universal que los actuales criterios, que de vuelta remiten a solo este tipo de sujeto androcéntrico, que es el 1% de la población mundial. Cuestionar objetividad y universalidad desde una producción local de conocimiento y desde un consenso intersubjetivo es lo fundamental para dejar de excluir lo feminizado de la arena de producción de conocimiento. ¿Y qué tanto se ha avanzado en este sentido en el campo de las ciencias, Lucía? Esa es una pregunta difícil, Leticia, porque viste que tenemos también la mala práctica androcéntrica de dicotomizar las ciencias entre las ciencias duras, entre comillas, y ciencias blandas. Y las duras son las asociadas a las STEM, las ciencias, las tecnologías, las ciencias de la computación, ¿no?, las matemáticas, las ingenierías, y por las ciencias blandas entendemos las ciencias sociales y humanas, y que tienen que ver justamente con las relaciones entre personas, con la empatía y la sensibilidad, que blandas, de vuelta, asociamos a lo femenino estas ciencias, y las duras, que serían las más abstractas, ¿no?, las más objetivas y universales, no casualmente a lo masculino. Entonces, esta dicotomización de las ciencias, en primer lugar, lo que impide es que las epistemologías feministas, por ejemplo, desarrollen herramientas metodológicas en el campo de las ciencias duras. ¿Por qué? Porque por lo menos desde los 80 los feminismos se retiraron de estas disciplinas científicas, y esto también va a incluir a los discursos neurocientíficos, por ejemplo, actuales, y el discurso asociado a la epigenética, que es cómo los genes cambian con el ambiente, cómo la expresión de los genes cambia a lo largo de la vida por la experiencia social, que son intervenciones
necesarias para hacer una crítica al biologicismo que caracteriza el discurso androcéntrico acerca de la diferencia sexual. Lo que pasó es que durante los 80 los feminismos hicieron una gran crítica a este biologicismo y el esencialismo que decía que las mujeres cis nacen para la reproducción y como destino biológico persiguen la maternidad y naturalmente se inclinan al espacio doméstico. Rompen con ese discurso de una manera tal que se vuelcan a lo social y a las ciencias humanas, y entonces dejan de intervenir en estas disciplinas. Lo que ahora se proponen desde el marco teórico de los llamados nuevos materialismos es volver a intervenir en estas disciplinas científicas y darle una agencia al cuerpo. ¿Qué quiere decir? Dejar de caracterizar el cuerpo solamente como una representación de lo discursivo, sino ver que la biología es plástica, dinámica, cambiamos a lo largo de nuestra vida y no hay ningún tipo de biología que determine habilidades cognitivas ni conductuales. Si me preguntás, creo que desde las ciencias sociales hizo un montón de avance, desde las epistemologías feministas históricamente desde los 70, hay, de hecho las críticas sociológicas a las ciencias como las conocemos duras, entre comillas, fueron de importancia, pero en el desarrollo entre los 70, 80, 90, 2000, creo que hubo un vuelco más a las críticas hechas a las metodologías en las ciencias sociales, ¿no? Y podemos nombrar sociología, antropología, filosofía, pero se abandonó en estas décadas una crítica fuerte y el desarrollo de herramientas o propuestas en el campo de las disciplinas que justamente llamamos duras. Lo que tenemos desde los 2000 creo que es una vuelta a estas disciplinas, unas ganas de intervenir en estas disciplinas y que lo que se está haciendo desde los nuevos materialismos feministas es justamente romper con la idea de un discurso, digamos, que antecede a la materia orgánica y a la materia inorgánica, ¿no? Y se empiezan a interpretar cómo los aparatos, las tecnologías para representarnos, un ejemplo concreto es el campo de las neurociencias y las resonancias magnéticas, ¿no? Para ver, entre comillas, nuestro cerebro, cómo esos aparatos están hechos por personas, filtran lo que se quiere ver, justamente, y además hay una interpretación hecha por una persona que investiga y que no es objetiva y neutral. Y esta idea de el investigador, la investigadora, como escindida o amputada del objeto de estudio, es una herencia androcéntrica perseguida por este criterio de objetividad y que obviamente está muy estudiada y descrita en las disciplinas que antes te mencionaba, como antropología, filosofía, sociología, etcétera, pero que no se desarrolló una crítica tan contundente en el campo de las disciplinas científicas como las neurociencias, incluso como las ingenierías y las matemáticas. Entonces, me parece que esa es una deuda que desde los 80 por ahí tuvieron las epistemologías feministas y hoy desde los nuevos materialismos se retoma. Se retoma valorando el giro discursivo que se dice que tuvieron estos feminismos como necesarios para cortar con este cordón umbilical esencialista, pero que ese corte también después es necesario restaurarlo desde una perspectiva que no tome el cuerpo como aquello pasivo, ni el cuerpo ni el mundo. Entonces, sí es una deuda y me parece que las mayores críticas hechas desde las disciplinas sociales y humanas se podrían extrapolar con sus respectivos ajustes, digamos, a las ciencias estas que llamamos duras y las ciencias biológicas sobre todo, para visibilizar que acá en estas ciencias, en las duras y también en las ciencias biológicas, hay sesgos androcéntricos, efectivamente, que tampoco es válido hablar de objetividad, de universalidad, solo porque no intervengan, en teoría, en el objeto de estudio, el comportamiento humano. Porque, por ejemplo, en matemática sí tenemos sesgos androcéntricos y no tiene que ver con que en una ecuación diferencial haya personas o no relacionándose para yo evaluarlas, sino lo que tiene que ver, donde está el sesgo ahí, es en esa selección, en esa ecuación que tuvo condición de posibilidad, de existencia en un momento concreto y que seguimos profundizando sobre esas ecuaciones la perspectiva del mundo, y es una perspectiva que habilita la intervención y la dominación de este mundo por parte de este sujeto androcéntrico que hablábamos al comienzo. Entonces, esa es una deuda creo que estamos ahora desarrollando desde los nuevos materialismos feministas. Antes de que se desarrollara esta crítica desde los nuevos feminismos materialistas, digamos, en el siglo pasado, ¿cuáles fueron esos obstáculos, Lucía, que impidieron que se abriera esta perspectiva que hoy se está impulsando desde estos nuevos feminismos? Yo creo que el obstáculo fue esto un poco de lo que hablábamos antes, la necesidad de cortar con una noción biologicista del concepto de género.
El género siempre se habló, desde los feminismos del género, se habló para romper con la idea de destino biológico, ¿no? Esto que Simone de Beauvoir planteó ya en El segundo sexo, en el 45, mujer no se nace, sino se hace. Entonces, esta idea de hacerse y no nacer fue lo que impulsó este corte con los discursos biologicistas y se dio lo que se identifica desde los nuevos materialismos en este siglo, ¿no? Los nuevos materialismos lo identificaron como el giro discursivo. Y ese giro discursivo lo que hizo fue anteponer los discursos de género a el cuerpo y la agencia del cuerpo. Es decir, la capacidad de cambio de un cuerpo. Ese fue un obstáculo, pero en realidad también fue una necesidad. Fue necesario porque era muy fuerte el discurso esencialista y biologicista, y el corte fue una revolución para darle visibilidad a la importancia que tienen los procesos culturales y el lenguaje en la construcción de significado. Ahora, eso también implicó abandonar otro eje que era justamente el de la agencia del cuerpo. Lo que se busca restaurar, o desde mi perspectiva, como interpreto los nuevos materialismos, es un equilibrio entre este discurso, esta práctica discursiva, racista, sexista, cis heteronormativa, y el cuerpo y el mundo, que están simultáneos con ese discurso. Me parece que puede ser muy rico ver cómo desde esta reinterpretación que implica cosimultaneidad o simultaneidad, ¿no? O coexistencia de los discursos y el mundo, la materia orgánica e inorgánica, en este equilibrio se pueden dar o se pueden desarrollar herramientas que nos habiliten a reinterpretar y resignificar todos los argumentos biologicistas en pos de argumentos que justamente rompan con el biologicismo e identifiquen la evolución, la biología, la materia como lo más flexible, la diversidad, lo más susceptible al cambio, y que partan o quiebren con esta lectura rígida, y que esta lectura rígida sobre la cual se justifican los roles sociales y la subordinación en última instancia de lo feminizado. Lucía, en las facultades donde se enseñan ciencias duras, ¿qué tanto ha permeado la perspectiva de género en los últimos años? Justamente se empieza a problematizar el concepto de lo duro, no en términos simbólicos. Es decir, para mí lo que está sucediendo es necesario, creo yo, es como que en el plano de las ciencias, entre comillas, duras, vamos un paso más atrás que en las disciplinas sociales, ¿no? Por lo que te decía antes. Por este quiebre que hubo en los 80 de los feminismos, que intervinieron con propuestas epistémicas y metodológicas en las disciplinas estas sociales, pero abandonaron las otras, y que en las otras están incluidas las STEM, por ejemplo. Y lo que tenemos es un atraso en el sentido de ahora estamos viendo que hay pocas ingenieras, por ejemplo. Y esto es algo que se reproduce a nivel internacional. Entonces, cuando decimos que hay pocas ingenieras, parece que la solución es que haya más ingenieras. Y de vuelta, que haya más mujeres no garantiza que esas mujeres no sigan produciendo conocimiento desde nociones masculinas. Entonces, lo que se alcanzó en otras disciplinas, como las antropológicas, diciendo no hay un corte tal entre la investigadora y las personas que estamos investigando, ¿no? Sino que esas personas dejan de ser objetos, se relacionan y vinculan con el sujeto que investiga. Esta idea que restablece una relación entre sujeto y objeto de estudio no está problematizada en las áreas de STEM, donde se da por sentado de vuelta que si no hay conducta humana que observar, entonces estamos ante un corte radical entre la persona que investiga y el objeto de estudio. Ahora bien, el problema es que cuando decimos más mujeres, es más mujeres con esta lógica de investigación. Y es la misma lógica de investigación la que excluye lo femenino, como dijimos al comienzo. El problema es que se caracteriza que la perspectiva de género implica incluir mujeres. Y si bien es algo necesario, digamos, para visibilizar problemas estructurales, y esto es que los problemas estructurales clásicos, ¿no? Ante un mismo currículum eligen al ingeniero y no a la ingeniera, que la ingeniera tiene que hacer compatibles sus tiempos de maternidad y familia con los tiempos académicos profesionales, una tensión que no sufre el varón, porque las tareas de cuidado se delegan en general a las mujeres. Todo esto es válido, es necesario visibilizarlo, es necesario la igualdad estructural para que las mujeres tengan condiciones de posibilidad equitativas en relación con sus contrapartes masculinas, y hablo de una perspectiva cis en este sentido, pero no es suficiente, porque lo que vamos a ir viendo es exclusión en el orden simbólico. ¿Qué quiere decir? Que más mujeres van a producir conocimiento de la óptica masculina.
Y esto lo que hace también es atravesar nuestra subjetividad y el deseo de qué queremos ser y quiénes queremos ser. Entonces, probablemente, aunque tengamos equidad en términos estructurales, igualdad en condiciones de posibilidad, entre comillas, las mujeres no se van a inclinar a las ingenierías porque están masculinizadas en sí mismas por su lógica metodológica. Hay que entender que cuando hablamos de perspectiva de género en las ciencias, no hablamos solamente de cantidad de mujeres. De hecho, eso no es perspectiva de género. La perspectiva de género es un análisis crítico de las relaciones exogenéricas que explican o son una manera de interpretar por qué hay menos mujeres en ciertas disciplinas científicas y más mujeres en otras. Y esto lo subrayo siempre porque es algo que me preocupa, y es que se habla de la masculinización o de la poca participación de mujeres en las STEM, pero no se habla de la feminización de otras disciplinas científicas. Y sin esta feminización, sin visibilizar esta feminización de otras disciplinas científicas, no estamos problematizando realmente la masculinización de las STEM, porque esto es relacional. Porque hay feminización en carreras o disciplinas que implican tareas de cuidado, justamente porque hay masculinización en áreas o disciplinas que implicarían abstracción, en poca comunicación y sistematización, habilidades asociadas a lo masculino. Si no lo planteamos de manera relacional, entonces lo que vamos a tener es una idea de ciencias, entre comillas, duras, que justamente legitima que se las llame duras, y eso duro tiene que ver con lo masculino. Lo que tenemos que problematizar es la raíz, y eso es dejar de llamarlas ciencias duras, porque no son ciencias duras y no hay ciencias blandas. Hay disciplinas científicas cuyo método es el método científico androcéntrico y que desde ciertas disciplinas se lo problematizó un poco más, se visibilizó porque hay relaciones humanas en las disciplinas científicas, o sea, implican relaciones humanas el estudio de esas disciplinas científicas, se visibilizó que había sesgos androcéntricos, pero dejamos de lado las ciencias en las STEM, por ejemplo, y no se visibilizan los sesgos androcéntricos ahí. La perspectiva de género en las áreas STEM tiene que implicar no solo las desigualdades estructurales, sino las desigualdades simbólicas, que lo femenino opera como un obstáculo. Si dejamos de lado o no problematizamos que lo femenino y lo feminizado, ¿no?, operan como obstáculo, entonces no importa que haya igualdad o equidad estructural, va a haber siempre una masculinización de las disciplinas científicas, porque en nuestra subjetividad somos personas generizadas, y en eso generizado también hay un deseo de qué queremos ser y qué queremos hacer. Entonces, las personas que por uno más motivos socializamos de una manera feminizada, probablemente en nuestro deseo nos corremos de ciertas áreas que asociamos con lo masculino y lo vemos lejos como aquello que no podemos hacer o que no queremos ni deseamos hacer. Entonces, acá estamos hablando también de una cuestión de deseo. El género tiene que ver con el deseo. No podemos problematizarlo solo en términos de currículum y estructura. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con la doctora Lucía Sixia, investigadora del CIEG, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, en el área de género, en la ciencia, la tecnología y la innovación. El tema de este martes, participación de las mujeres en la ciencia. Somos curvilíneas y elegantes. Somos poderosas e inquietantes. Fuimos las que huyeron de la hoguera. Y saludamos a nuestra compañera Eliud Hernández. ¿Qué tal, Eliud? ¿Cómo estás? Te escuchamos. Muy buenas noches, Ana Leticia. Saludo con mucho gusto a ti y a las audiencias de Las Mujeres Contamos que nos sintonizan a través de las frecuencias de Radio Educación. Un laboratorio escolar es sin duda un lugar que cambia la perspectiva que una joven estudiante pudiera tener del mundo. En el ámbito de las ciencias experimentales, este puede ser el primer acercamiento de las y los alumnos que desean cultivar su curiosidad, responder interrogantes y, por qué no, abrazar una carrera científica al sentirse inspirados por sus profesoras y profesores. Esta noche Las Mujeres Contamos desde el acuario del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo a través de la trayectoria de una profesora que ha sabido transformar ecosistemas. El primero, el escolar, a través del amor por la ciencia. El segundo, el social, en la lucha por espacios profesionales dignos para las madres profesoras. Y el tercero, en el hogar, con la distribución equitativa del trabajo doméstico, que desafortunadamente
puede ser un lastre para las mujeres que deciden ser profesionistas. Vamos a escuchar. Hola, agradezco el espacio para compartir mi experiencia en la ciencia como mujer. Mi nombre es Diana Cancino, realicé la licenciatura en Biología y obtuve el grado de maestría en Docencia, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como diversos cursos y diplomados enfocados a la formación del pensamiento científico y a la equidad de género. Desde que era niña, encontré en las ciencias experimentales las respuestas a muchas de mis interrogantes. Mis padres siempre quisieron que estudiara medicina. Sin embargo, decidí conocer y aprender sobre todas las formas de vidas existentes en el planeta y no solo de una. A lo largo de mi trayectoria me he enfrentado a distintos tipos de acoso. Actualmente soy profesora de carrera en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. Imparto clases de biología y llevo a cabo proyectos de investigación en el acuario del colegio. A través de estos proyectos, comparto con mis estudiantes el papel que han jugado las mujeres en la ciencia. Por ejemplo, María Curie, quien fue la primera científica mujer en obtener un premio Nobel, o Rosalind Franklin, a quien le fueron robados sus estudios sobre la molécula de ADN, así como los retos que han enfrentado estas mujeres en un campo reservado para los hombres, así como en muchos otros. En un laboratorio, mis estudiantes y yo damos rienda suelta a la creatividad, a las interrogantes, a la experimentación, de tal forma que sea un proceso de enseñanza-aprendizaje que haga una experiencia agradable, significativa y única, tanto para ellos como para mí. Soy madre de 2 hijos y una hija, y me he percatado de que la combinación entre el desarrollo profesional y las labores del hogar representan un esfuerzo titánico para la mayoría de las mujeres en nuestro país. Particularmente, desde el seno familiar, mi pareja y yo hemos dividido las tareas domésticas en casa, procurando hacerlas de forma equitativa para cada integrante de la familia, de tal manera que se rompan los estereotipos de género impuestos de manera tradicional. Esto nos permite ser flexibles, transformar y estar en continuo cambio, al igual que la ciencia. Por otro lado, en el campo laboral, también he vivido las distintas dificultades a las que nos enfrentamos las mujeres, y un ejemplo muy claro es poder encontrar trabajo al estar embarazada. Finalizo mi comentario reconociendo este tipo de espacios que nos permiten expresar el ser mujer en los distintos campos de la vida, particularmente en mi caso, en la ciencia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Eliud Hernández. A nuestras audiencias les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como Las Mujeres Contamos. Hoy en entrevista con la doctora Lucía Sixia, investigadora del CIEG, Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, en el área de género en la ciencia, la tecnología y la innovación. El tema que estamos abordando con ella, participación de las mujeres en la ciencia. Lucía, si te parece, en esta segunda parte nos gustaría que nos compartieras tu experiencia. ¿De qué manera se desarrolla en ti el interés por la ciencia y con qué apoyos y resistencias te encuentras en tu proceso de formación por un lado y en el ingreso al ámbito profesional por el otro? Bueno, creo que el mío fue un proceso bastante psicótico. ¿Qué quiere decir? Que hubo como un desdoblamiento, porque por un lado yo inicio, mi formación de grado en biotecnología, me encantaba entender el funcionamiento del cuerpo y de alguna manera me encantaba me interesaba mucho entender el funcionamiento del cerebro, porque lo que pensaba era que entendiendo ese funcionamiento también iba a entender las conductas. O sea que tenía una adhesión a una lectura que llamamos, como antes dije, biologicista, y es que un hecho biológico, una descripción del estado fisiológico, podría de alguna manera explicar una conducta posterior, una conducta humana. Esto fue una idea que tuve porque así entendía la biología o así leía la biología durante el secundario, la prepa y en la carrera. Y cuando me dediqué terminando la carrera de las neurociencias, haciendo conducta en ratones, justamente haciendo una investigación que estaba vinculada a ciencia básica, se dice, ¿no? Descubrir el rol de un receptor del cerebro. No se sabe qué hace, vos querés saber qué hace, y se sospechaba que tenía que ver con lo que se llama flexibilidad cognitiva.
Esto es la capacidad que tenemos de cambiar en tanto cambia el entorno en el que nos movemos. La flexibilidad cognitiva, para mí un ejemplo muy claro es decir, bueno, salgo todos los días sin paraguas y cuando llueve agarro un paraguas y lo abro. Eso es adaptarme a los cambios en el ambiente. Bueno, se supone que las personas con ciertos tipos de psicosis tienen déficit en su flexibilidad cognitiva, es decir, tienen conductas más esquemáticas, más estereotipadas, y esto se asocia a pacientes con autismo, por ejemplo, o con esquizofrenia. Mi actividad era estudiar o hacer conducta en ratones implicados, ¿no? O sea, los ratones eran transgénicos y lo que se trataba era, algunos ratones no expresaban este receptor que estaba estudiando y otros eran los llamados wild type o salvajes que lo expresan comúnmente. Entonces, una hace conducta, observa la conducta y si ve diferencias, intuye o concluye que esas diferencias se deben a este receptor que le falta a los ratones transgénicos. Claro, entonces ahí entendí que mi lógica de entender la conducta humana, cuando en realidad estudiaba ratones y la idea era extrapolar la conducta de ratones a personas en una complejidad tal como es la idea de esquizofrenia y la idea de autismo, era un reduccionismo biológico. ¿Qué quiere decir? Pensar que una descripción fisiológica da cuenta o causa una conducta como es un déficit en la flexibilidad cognitiva, o un estado psicológico, un estado mental, como es la esquizofrenia en general. ¿Por qué me di cuenta de esto? Bueno, porque en paralelo a esta investigación yo intervenía concretamente en salud mental en un psiquiátrico que se llama El Borda, en Buenos Aires, y es un psiquiátrico de varones, y en general son pacientes con algún tipo de psicosis. Y lo que yo notaba en ese ámbito y en ese hospital es que esas personas llamadas locas no reproducían un estereotipo de la persona esquizofrénica, porque si te fijas con esta idea de reduccionismo biológico, pareciera que hay un conjunto de genes o un estado cerebral específico que causa el estado esquizofrénico, y entonces lo que tenemos es una homogenización de todas las personas esquizofrénicas como si fueran iguales, y hay una causa biológica para explicarlo, ¿no? Como si tuviéramos fiebre, como si fuera una infección. Así sería, ¿no? Tenemos 37 grados, todas las personas somos iguales cuando tenemos fiebre en términos fisiológicos. Esto es algo mucho más complejo porque estamos hablando de un estado mental. Entonces lo que me di cuenta en esa intervención concreta y de campo es que todas las personas supuestamente diagnosticadas con esquizofrenia tenían su especificidad, que había factores sociales súper graves, que había contextos de ausencia familiar, de historias particulares, y que había una minimización, digamos, desde el ámbito psiquiátrico, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que las causas parecían siempre similares, se está buscando todavía los supuestos genes asociados, y entonces sobre eso se medicaliza con un cóctel de drogas que lo que hacen es borrar la subjetividad de esas personas, porque básicamente se les niega la capacidad de pensar con ese cóctel psicofarmacológico, ¿no? Era tal la gravedad de la situación que yo no entendí por qué estaba en un laboratorio estudiando ratones transgénicos, ratones que venían importados de Estados Unidos, además, con esta idea que yo te hablaba antes de el sesgo androcéntrico no tiene solo que ver con el género, ¿no? Sino con quiénes seleccionan el problema y la explicación. Entonces ahí me di cuenta que la línea que estudiaba esquizofrenia en términos de buscar la causa biológica es una línea muy arraigada en la psiquiatría norteamericana y que importamos en el sur global, por lo menos en Argentina, con estos ratones transgénicos, y que en ese psiquiátrico de Buenos Aires, donde yo estaba, que era el sur global, había problemas mucho más graves, que eran falta de atención a las personas, falta de ventanas en el psiquiátrico, de alimento, de buena nutrición, de condiciones de higiene y seguridad para las personas. Es decir, factores sociales. Entonces, esto me dio luz a que estaba enfocando no solamente de una manera incompleta, porque eso no sería válido, sino que mal, estaba enfocando mal el problema, porque estaba viendo un conjunto de genes, la idea era buscar un conjunto de genes, cuando en realidad hay una multiplicidad de factores sociales y que cuando hablamos de una causa biológica borramos la importancia de esos factores sociales en primera instancia y responsabilidad de políticas públicas, además. Y por otro lado, creamos la idea de que realmente no existen causas biológicas para explicar nuestros estados mentales. Y esto es peligroso porque cuando me pregunté todas estas cosas, ahí sí doy con el feminismo, con la epistemología feminista, y estudio las narrativas o la historia de la salud mental, y veo que en realidad esta idea de causalidad biológica viene del mismo discurso androcéntrico moderno que hablábamos antes.
un discurso basado en reducir a todo lo feminizado a la esfera doméstica, ¿no? Y a prohibirle a todas las personas feminizadas la producción de conocimiento, justificándose biológicamente esta reducción. Entonces, cuando haces un análisis crítico, te das cuenta que lo que tenés que cuestionar realmente, además de revitalizar la importancia de los factores sociales en la salud mental de cualquier persona, lo que tenés que también cuestionar es esta idea de la existencia de causalidad biológica para nuestros estados mentales. Y esto es lo que hago fundamentalmente ahora en mi trabajo. ¿Y por qué voy con la epistemología feminista? Bueno, porque también al mismo tiempo este discurso, del cual yo era cómplice porque producía conocimiento en aras de este discurso, lo que sostenía, o lo que sostiene también actualmente, es que había dos cerebros de acuerdo a la genitalidad. Entonces, como mi genitalidad es vagina, mi cerebro sería lo que podemos llamar el típico cerebro celeste. ¿Por qué? Porque supuestamente estos dos cerebros se diferenciaban en habilidades cognitivas totalmente asociadas a los criterios que dijimos antes, androcéntricos, para producir conocimiento. ¿Qué quiero decir? Que el cerebro supuestamente asociado al pene era un cerebro optimizado para lo que llamamos buena ciencia, capacidad de abstracción, sistematización, etc. Y el cerebro asociado a las personas con vagina era ese cerebro supuestamente optimizado para el cuidado, para la empatía, para la comunicación. Es decir, que estaba también alimentando un discurso neurocientífico que me decía que mi cerebro básicamente no era bueno para hacer lo que estaba haciendo y que me tenía que ir a lo que me correspondía, que eran los estudios sociales y humanos. Entonces, fíjate cómo hay un círculo vicioso, ¿no?, en este discurso que excluye lo feminizado, que te decía antes. Y esta narrativa me llevó a empezar a ver los sesgos de los estudios que supuestamente validaban la existencia de dos cerebros. Por supuesto, no es válido que existen dos cerebros, no hay dos cerebros, ni rosas ni celestes, no hay ningún tipo de predisposición cerebral para las habilidades cognitivas y las conductas tales como actividad de juego, porque este discurso neurocientífico también sostenía o sostiene que las niñas juguemos con muñecas tiene que ver con nuestros roles en la reproducción. Fíjate cómo una crítica profunda, una crítica vinculada a las narrativas androcéntricas, no solamente tiene que ver con la interpretación de la conducta humana en términos de causalidad biológica, sino, y también por eso, una conducta humana que está generizada. Y la crítica a este discurso neurocientífico, entonces, encuentra vías muy, pero muy, me parece, agudas y súper ricas en las epistemologías feministas. Entonces, por eso ahora estoy en esta frontera interdisciplinar, ¿no?, entre crítica al discurso neurocientífico, filosofía analítica en términos de estudiar un poco la relación mente-cuerpo, con herramientas de la epistemología feminista. Y esto es súper necesario, de vuelta, en todas las disciplinas científicas, también en las áreas de las STEM, porque ahí también están los sesgos androcéntricos. Y la epistemología feminista sirve para desandar, develar esos sesgos androcéntricos. No es una epistemología que niega, sino es una epistemología que describe, y describe de una manera no sesgada. Lucía, con todo esto que nos has dicho, me queda claro que el hecho de que logre ceder la mirada androcéntrica en las ciencias, para ello no basta la presencia solamente de más mujeres en el trabajo de investigación y de divulgación, o incluso en los puestos de toma de decisiones. Hay que ir mucho más allá para terminar con esta discriminación a todo lo feminizado. O sea, es un gran reto el que tenemos enfrente, Lucía. No, total, y dijiste algo que me encantó, Leticia, dijiste puestos de decisión, y sabes que yo coincido al 100% en tu forma de nominar esta categoría, digamos, ¿no? Bueno, ¿pero por qué? Porque si no se habla mucho, y también ciertos feminismos hablan de puestos de poder. Y yo escribo un feminismo donde conceptualiza que el concepto actual de poder es en sí mismo androcéntrico. Por eso hablamos de puestos de decisión. Y cuando decís puestos de decisión, está buenísimo desmenuzar ahí qué características o rasgos asociamos con las personas que ocupan estos puestos de decisión. Y ahí vemos lo que decías muy bien vos recién, que siguen estando masculinizadas esas características y esos rasgos, ¿no? Los puestos de decisión, que son puestos de autoridad epistémica, siguen estando ligados a rasgos masculinos. Entonces, el desafío que tenemos, o masculinizados, el desafío que tenemos es pues que dejar de ligar ciertos rasgos asociados a lo que llamamos autoridad epistémica, autoridad de conocimiento, a lo masculino o lo masculinizado.
y revitalizar lo feminizado, pero además sin recaer en esencialismos. No es que nacemos con algo femenino, de vuelta, digo feminizado para destacar que tiene que ver con un desarrollo social y cultural que permea nuestra subjetividad. Pero cuando entonces revitalicemos aquello feminizado, lo que tendríamos para mí en un objetivo, si se quiere, entre comillas, ideal, es que lo masculinizado y lo feminizado pierdan fronteras, se desdibujen las fronteras y se sinteticen en prácticas nuevas que podemos, o de alguna manera van a enriquecer nuestras herramientas, van a darnos mayor creatividad y mayor imaginación para poder ver el mundo en su totalidad y desde una perspectiva mucho más rica y potenciadora, y no desde este achatamiento lineal que implica la perspectiva androcéntrica. Lucía, ¿cómo podemos seguir tu trabajo? Y tengo algunas cosas en academia.edu, Leticia, en esa página, y también les invito a todos a la página del centro donde trabajo, el CIEG, que hay varias áreas de investigación, muchas compañeras y colegas brillantes realmente que recomiendo también su trabajo, que tienen diferentes posturas feministas súper ricas y abordan temáticas como violencia, estudios culturales, desigualdades, etc. Así que creo que la página va a ser una motivación muy buena para quienes estén interesados en estudios de género y en perspectivas feministas. Pues agradecemos mucho a nuestra invitada, a la doctora Lucía Asixia, su participación en Las Mujeres Contamos, y nos despedimos. Muy buenas noches. Buenas noches a vos, Leticia. Muchas gracias. Las Mujeres Contamos. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas, en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias. Hasta la semana entrante. Las mujeres tenemos historia. Contarla es parte de la construcción de un futuro con equidad. Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Las mujeres contamos. Las mujeres contamos.